Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para pensar, para reflexionar, para analizar los nuevos paradigmas de la justicia en México. ¿Qué nos ofrece como retos, como desafíos, como debates la impartición de justicia en nuestro país? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué es aquello a lo que tenemos que voltear a ver, a ponerle más atención? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad también? Aquello en lo que hay que hacer las cosas mejor. Y vaya que hay varias de estas áreas de oportunidad para reflexionar en este primer programa sobre cuestiones de índole general vinculadas con la argumentación constitucional. Le doy la bienvenida a Roberto Niembro Ortega. Roberto, gracias por estar aquí. Gracias, Miguel, encantado. Como siempre, un honor y un gusto conversar contigo y con el auditorio. Y para nosotros más todavía. Oye, te quiero plantear esto en primer lugar. Hay un debate que viene probablemente de los años 60 al menos del siglo pasado, pero incluso hay antecedentes remotos en el Federalista, en ese libro famoso de Hamilton, Madison y Jay, sobre la relación entre justicia constitucional y democracia. Está el libro de Alexander Bickel, también famoso, etcétera, porque parecería que en el imaginario popular la democracia es votar, son partidos políticos, es competencia electoral, pero no, el grueso, me imagino, de la población no ubica que también es democrático tener un poder judicial independiente, autónomo, que sirva para resolver las controversias. ¿Cómo se articula esto o qué forma de democracia representa una democracia con jurisdicción constitucional? Sí, gracias, Miguel. Bueno, este es tal vez el tema más interesante desde mi punto de vista que nos presenta la justicia constitucional y la democracia, o el constitucionalismo y la democracia. Y como decías, hay una tensión, ¿no?, entre democracia y constitucionalismo si pensamos a la democracia, digamos, reducida a las mayorías, ¿no? Si entendemos que la democracia solo se limita a la decisión de las mayorías, evidentemente hay un conflicto con la justicia constitucional, porque la justicia constitucional desde sus orígenes, en 1803, con Marbury versus Madison en Estados Unidos, el propósito es el control judicial de la ley, ¿no? A lo que después, digamos, esta facultad que tienen los jueces constitucionales y las juezas constitucionales, después dio pie, como decías en el libro de Alexander Bickel, a lo que se llamó la objeción contramayoritaria. Sí. La objeción que se hace a la potestad que tienen los jueces para declarar la inconstitucionalidad de leyes. Básicamente esa objeción se traduce en que los jueces, al declarar la invalidez o la inconstitucionalidad de la norma, están anulando la decisión de un poder popularmente electo, ¿no? Es decir, tienen una legitimidad democrática directa que no tienen los jueces constitucionales. Los jueces constitucionales son designados a través de mecanismos como, en el caso de México, a propuesta de una terna del presidente de la República y elección del Senado. Entonces, su legitimidad es de segundo nivel, digamos, si la comparamos con con la legitimidad democrática de los legisladores, que son electos popularmente. Ahora, frente a esa objeción contramayoritaria o tensión que existe entre democracia y justicia constitucional, así entendida, hay una infinidad de propuestas, digamos, una infinidad, bueno, varias propuestas, ¿no? Una puede ser quitarle la última palabra a los jueces constitucionales, es decir, que los jueces no tengan la potestad de declarar la inconstitucionalidad de normas. Eso sucede en algunos países del Commonwealth, como en Inglaterra o en Canadá, que existe la cláusula no obstante en su cláusula 33 de la Carta de Derechos y Libertades, o también existen posibilidades como las del sistema de control judicial fuerte, como la de México, en la que si bien tienen la última palabra, pues bueno, se entiende que contribuyen a los sistemas democráticos protegiendo los derechos de las personas, ¿no? Que es otro tipo de justificación. Esta justificación, digamos, es típica de autores como Ronald Dworkin, por ejemplo, en Estados Unidos, que hablaba de los derechos como triunfos, ¿no? Sí. Eh, Oye, pero a ver, Roberto, déjame aquí, te planteo esto. Y se lo planteo al gran e ilustre profesor de Derecho Constitucional Roberto Niembro. ¿Te suena que es acertado hablar de última palabra en el modelo del Estado Constitucional de Derecho? Porque luego dices, bueno, sí, pero es que un tribunal constitucional vino y dijo esto. A ver, y puede ser superado por una reforma constitucional, lo ha sido a veces. Ujú. Puede ser modificado el precedente por una nueva integración. O sea, yo veo que el modelo del Estado constitucional de derecho es un modelo fluido, es un modelo en construcción. Diría Sigmund Bauman, es un modelo líquido. No lo veo como un modelo estático.
me hace un poquito de ruido, y por esto lo planteo, hablar de la última palabra como si las discusiones constitucionales se cerraron. Te pongo el ejemplo reciente de Estados Unidos con el caso Dobbs versus Jackson del aborto que supera el precedente Roe versus Wade de 1973, donde uno diría, no, pues la Corte Americana ya dio la última palabra en materia de aborto. Pues resulta que no, ¿no? O sea, Así es. ¿sí te hace sentido? A ver, para mí creo que es una categoría importante que hay que tener en cuenta y esta surge precisamente en Estados Unidos, en la que, y como bien decías, eh, o sea, la última palabra se traduce frente al poder, frente a la justicia constitucional, en la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Lo que pasa en Estados Unidos, como sabemos, es que son tan difíciles de hacer porque la constitución es tan rígida Sí. que entonces, ante una declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Estados Unidos, prácticamente en los hechos es imposible revertirla. Digamos, tienen más de 200 años de justicia constitucional y tienen 27 reformas constitucionales. Sí. Entonces ahí yo creo que sí, hablar de última palabra pues tiene mucho sentido porque en la realidad lograr una reforma constitucional frente a una sentencia de la Corte es prácticamente imposible. Ahora, que la revierta, ¿no? Podemos, digamos, hablar del caso Dobbs, que hay maniobra para algunas legislaturas, bueno. Pero en el caso de México eso cambia, ¿no? Creo que cambia porque si bien nuestra constitución es rígida, en teoría, digamos, tenemos un procedimiento de reforma mucho más complejo que el de la legislación ordinaria, la realidad práctica es que desde el 82 se ha reformado la Constitución innumerables veces, tenemos más de 700 reformas, y se reforma cada 6 meses o cada 15 días, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que hay que contextualizar la discusión, ¿no? Entonces, si fuera en Estados Unidos, sí creo que tiene mucho sentido hablar de la última palabra. Creo que en México tiene sentido, digamos, para no perder algunas categorías, pero que aquí, pues hay que pensarlo de manera distinta por el hiperreformismo, digamos, que vivimos, ¿no? Sin duda. Oye, avanzando un trecho en esta discusión y retomando aquellos planteamientos originales de Bickel y toda la discusión que ha venido posteriormente, ¿es legítima la justicia constitucional en el mundo contemporáneo? Esta tensión a la que tú mismo aludías, etcétera. Yo creo que sí. Ahora hay que, digamos, para lograr, para decir que sí, hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Yo creo que depende mucho de la concepción democrática que tengas, ¿no? A veces hablamos de democracia como si estuviéramos hablando de las mismas cosas siempre, y no. Es un concepto que es esencialmente controvertido y que podemos no estar hablando de democracia, pero estar pensando cosas distintas, ¿no? Entonces, tener concepciones distintas. Entonces, si no ponemos, como dice Roberto Gargarelas, sobre la mesa qué concepción de la democracia estamos defendiendo, entonces podemos estar hablando past each other, ¿no? Como dicen los norteamericanos. Pero te pongo en la mesa y a ver si coincidimos o no. Democracia constitucional. Es decir, voluntad de la mayoría limitada por reglas comunes de convivencia y de generación de diálogo y de renovación de autoridades, etcétera. Sí, o sea, yo más que democracia constitucional, porque digamos, si por eso entendiera una democracia que está regulada o que tiene sus límites en la Constitución, me gustaría más calificarla, por ejemplo, si hablara de democracia deliberativa, ¿no? Si hablara de democracia deliberativa, diría, sí, sí hay espacio legítimo para el juego de la justicia constitucional. Ahora, no se reduce, como normalmente se piensa, a poner solo límites a las mayorías. De acuerdo con la concepción de la democracia deliberativa, la justicia constitucional puede tener otro rol, como puede ser dialogar con los otros poderes, como puede ser sede de diálogo como tribunal, como incentivar diálogo posterior a las sentencias. Digamos que dependiendo de la concepción de la democracia que uno adopte, y digamos, yo me oriento hacia la democracia liberativa por diversas razones bueno, no nos da tiempo de platicar. A lo mejor sí, a lo mejor O a sí. lo mejor sí, Ahora te lo platico. pero si adoptamos esa, pensaría que sí hay espacio para su participación legítima, pero que no es la tradicional de solo controlar mayorías con derechos fundamentales. Creo que es más complejo que eso desde mi punto de vista. Ahora, ¿no te parece que en esa tradición del discurso o del libro que tanta influencia tuvo de Alexander Bickel, al decir que la justicia constitucional tiene un rol contramayoritario, estamos perdiendo de vista un poco la película al completo? Te lo planteo por esto. Imaginemos que un tribunal constitucional dicta una resolución en donde protege derechos de las mujeres. ¿Cuál minoría si las mujeres son mayoría? Demográficamente hablando, estoy hablando de estricta numeralia. Porque de repente dicen, no, es que los tribunales constitucionales contramayoritarios que defienden a disidentes, a posturas ortodoxas, y entonces te ponen el tema de
la libertad de expresión en la versión de la pornografía, aquel debate de los años 60 de la Corte Suprema de Estados Unidos, o te ponen los derechos humanos del terrorista que hizo no sé qué. Pues sí, que es un caso que hay que proteger y que hay que cuidar, etcétera, evidentemente. Pero luego te enfrentas a una tarea cotidiana de tribunales constitucionales que no es para nada contramayoritaria. Al contrario, De acuerdo. es para amparar a las grandes mayorías segregadas del disfrute y la garantía de derechos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Miguel. En algunas ocasiones, digamos, la objeción contramayoritaria, para ser más claro, se pensó contra la mayoría legislativa, ¿no? Pero puede ser que en algunas ocasiones los jueces y jueces constitucionales defiendan la posición de la mayoría de la sociedad, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando han defendido los derechos de las minorías o, bueno, de los grupos en situación de vulnerabilidad, como la comunidad homosexual. Sí. A veces se da que la mayoría de las personas en los países están a favor de que se les reconozca sus derechos y hay simplemente, pues, inercias dentro del Poder Legislativo de que no quieren asumir los costos políticos. Y entonces, sí, es contramayoritaria pues, si lo comparamos con el Poder Legislativo, pero sería mayoritaria si, por ejemplo, coincide con la opinión de la sociedad en general y que sucede en muchas ocasiones. Oye, te pongo un ejemplo. ¿Qué hace un tribunal constitucional cuando dicta un fallo en defensa de la libertad de expresión? ¿No nos está cuidando a todos? ¿No está en el interés de todos? Y ahí es donde me hace ruido también esta visión de la justicia constitucional como control contramayoritario. Sí, yo, yo creo que, digamos, es una forma muy simplificada, como lo estás diciendo, ¿no? De entender de una sola manera el papel de la justicia constitucional. Y sobre todo también en Latinoamérica, ¿no? Correcto. Que vemos que en Latinoamérica, a diferencia de los países europeos, que son más tradicionales en su actuar, la justicia constitucional se les ha atribuido una gran cantidad de facultades y que no tienen los tribunales constitucionales europeos, ¿no? Entonces, eh, sí coincidirían que esa posición, solo objeción contramayoritaria, es, digamos, muy limitada, digamos. Muy limitada. Oye, y decías que a los tribunales constitucionales de América Latina se les han atribuido una gran cantidad de funciones y otras se las han autoasignado. Exactamente, También, sí, es verdad. también. Oye, te planteo la siguiente cuestión, Roberto, en la misma línea, pero creo que merece un análisis particular. Ya nos dirás tú si sí o si no. Derivado de todo esto, existe una postura teórica, pero también reflejada en la jurisprudencia de muchos tribunales constitucionales, de la deferencia al legislador. Es decir, no solamente la presunción de validez de la norma, sino también self-restraint, ¿no? Algunas Sí. actitudes de autorrestricción, de no querer meterse a ciertos temas, políticas públicas, por ejemplo, etcétera. ¿Qué comentario te merece? ¿Cómo juega esta lógica de que hay temas en los que un tribunal no está bien que se meta? Un juez, ¿qué va a saber de derecho a la salud? Ujú. ¿Qué va a saber de desarrollo urbano, de movilidad? Sí, ¿Tú cómo la ves? yo pienso que, a ver, la deferencia tiene un sentido, digamos, una justificación democrática, que es la que ya decíamos, ¿no? Los parlamentarios, los congresos son popularmente electos y en principio tenemos que presumir que lo que están haciendo es constitucional. Esta, digamos, es la regla general desde mi punto de vista, aunque puede variar. Por ejemplo, si hacemos análisis de desigualdad, cuando se afecta a grupos en situación de vulnerabilidad que están protegidos por categorías sospechosas, pues precisamente fueron pensadas porque se sospecha de lo que está haciendo el legislador, ¿no? Es decir, porque al tratarse de grupos históricamente discriminados, contra los que hay prejuicios sociales en su contra y que carecen normalmente de poder político. Y eso explica que, digamos, se invierta la presunción o la deferencia. Ahora, también creo que esto es muy contextual, ¿no? Creo que es muy contextual porque, digamos, en Latinoamérica, con las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas que existen, creo que cuando tenemos tribunales constitucionales que pueden llegar a transformar la realidad social y que en esa medida tienen que dejar de lado, digamos, la premisa de la deferencia, porque están viendo que la realidad social se está viniendo abajo, creo que hay una justificación, digamos, importante desde una corriente del constitucionalismo, que sería la del constitucionalismo transformador, de hacer más, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, esa discusión muy propia norteamericana de la diferencia entre política pública y derechos, que la política pública no te puedes meter,
creo que en nuestras realidades es más complejo, digamos, porque si no te metes, entonces básicamente no haces nada, ¿no? Entonces, y si estás viendo que la realidad social se está viniendo abajo, pues entonces tienes que intervenir. Bueno, desde mi punto de vista es legítimo que Oye, intervenir. y en ese sentido, ¿no observarías también que, y yo coincido, coincido y suscribo cada palabra de lo que acabas de decir, pero te planteo esto, intervenir también en política pública, sobre todo frente a omisiones del Estado? Es decir, lo que uno ve en América Latina es que de pronto los derechos humanos, y específicamente derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, se violan más por omisión Sí. que por acción. Y ahí es donde mm, una cierta concepción quizá muy robusta de la deferencia al legislador que impidiera a tribunales constitucionales advertir deficiencia de políticas públicas, pues dejaría Sí, muy herida, por decirlo así, a la democracia constitucional, ¿no? sí, y creo que, ojo, o sea, lo que está logrando, lo que lograrían los jueces constitucionales a través de esas medidas es lograr la igualdad, ¿no? Que es el valor que protege la democracia. O sea, Correcto. finalmente, si le entran en esos temas, es porque hay muchos excluidos o Sí. excluidas de los beneficios que la sociedad da. Y entonces lo que están haciendo es proteger, digamos, el valor de igualdad, que es por lo que defendemos la democracia. Digamos, la democracia no la defendemos nomás porque sí, sino la defendemos porque nos da autogobierno colectivo y nos da igualdad. Ahora, también, ya decía del contexto latinoamericano, pero también creo que es importante que las constituciones latinoamericanas no son iguales que, por ejemplo, la constitución norteamericana, ¿no? Sí. En nuestro artículo primero constitucional está clarísimo que hay obligaciones positivas del Estado. A lo que tú decías, ¿no? Acá se violan muchos derechos por omisión. Tal vez en un sistema constitucional distinto como el norteamericano eso no sería un problema constitucional, tal vez sería un problema legal, pero no constitucional, no de derechos, tal vez. Pero en el caso de México sí, ¿no? Nuestro artículo primero constitucional claramente establece eso. Y además en América Latina tenemos catálogos muy sustantivos Sí. y tenemos incluso constituciones. Yo alguna vez en clase, no sé si tú usas este símil, pero hago la diferencia entre constituciones Kelsen y constituciones Ferrajoli, Ujú. porque en ese ensayo fantástico que tú conoces perfectamente, la garantía jurisdiccional de la Constitución, Sí. Kelsen dice, las constituciones prácticamente tienen que tener las fuentes del derecho y algunos elementos de integración de representación política, etcétera, y no mucho más. Y Así es. evidentemente un garante, pero no mucho más. Kelsen no hubiera visto una constitución como la de Ecuador de 444 artículos, 66 transitorios, o una constitución como la de Brasil, en uno de cuyos primeros artículos tiene 77 fracciones enunciando no sé cuántos derechos humanos. Bueno, Sí, no, de y acuerdo, ¿no? Ferrajoli sí, ¿no? Ferrajoli con una visión mucho más sustantiva y robusta del discurso constitucional contemporáneo. Sí, y bueno, tal vez lo o sea, recuerdo, si no me equivoco, si no me corriges, es que Kelsen lo que quería era evitar esa, digamos, que los jueces entraran en Precisamente, decisiones discrecionales. Por precisamente. eso quería que no las previeran las constituciones. Evidentemente fue otra época, pero bueno, también la discusión, digamos, esa discusión sigue siendo presente, aunque creo que digamos, se aborda desde distintas perspectivas, sobre todo. Pero las constituciones americanas, latinoamericanas, hago la salvedad con Estados Unidos y Canadá, pero estas recientes, Ecuador, Ecuador, Bolivia, incluso un poco antes, sí, Guatemala en el 85, Brasil en el 88, Colombia en el 91, la reforma integral de la Constitución Argentina de 94, sí, propenden a un modelo Ferrajoli, ¿no? sí, sí. Perdón por sintetizarlo así, vaya, es para efecto pedagógico, No, nada más, no, perfecto, claro. pero ¿no te parece que hoy eso ya está vigente? Está vigente y también aquí yo haría, digamos, una reflexión que me parece importante, digamos, ya que traes a colación a Ferrajoli y a Kelsen. También creo, o sea, está bien que haya derechos, yo creo, ¿no? En las constituciones y creo que es muy importante, pero también es importante que cambiemos la estructura del poder, ¿no? Y en esto también recupero a Roberto Gargarella, que, digamos, del que yo he aprendido mucho en términos de derecho constitucional, porque él pone sobre la mesa esa discusión, ¿no? Y dice, a ver, nos hemos enfocado mucho en Latinoamérica en incluir más derechos en nuestras constituciones, lo que está bien, ¿no? Porque han servido de instrumentos para la transformación social, pero no olvidemos la distribución del poder, ¿no? Y la distribución del poder en nuestras constituciones sigue siendo la del constitucionalismo del siglo XIX, Sí. hiperpresidencialista, que ha generado, digamos, tantos problemas para la protección misma de los derechos, ¿no? Entonces, de acuerdo en que es importante, pero, digamos, no olvidemos la otra parte que también está ahí. Sin duda. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre los nuevos paradigmas de la argumentación constitucional con Roberto Niembro Ortega. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en esta conversación con Roberto Niembro sobre los nuevos paradigmas de la argumentación constitucional, un tema al que nuestro invitado del día de hoy le ha dedicado mucho empeño, años incluso de su formación académica y que en buena medida están plasmados en este libro. Es una obra de consulta obligada, La justicia constitucional de la democracia deliberativa, publicada en el año 2019 por la prestigiosa editorial española Marcial Pons. Es una lectura enormemente enriquecedora que, si ustedes me aceptan la sugerencia de revisar esta gran obra, advertirán una actualización muy importante del discurso constitucional en América Latina, pero específicamente también para México, porque el autor usa muchos ejemplos mexicanos de nuestra Suprema Corte. Bueno, y aquí viene el tema, Roberto, precisamente un asunto que está también en el discurso de tu libro. Tú mismo lo mencionabas. ¿Qué pasa cuando hay normas que afectan a grupos históricamente discriminados? Esto que llamamos grupos en situación de vulnerabilidad, etcétera. Yo me acuerdo de aquella famosa nota a pie de página número 4 de la sentencia Carolyn Products desde inicios del siglo XX, cuando ya la Suprema Corte de Estados Unidos advertía esas minorías insulares, ¿no? Esa esa situación de desventaja de ciertos grupos que ni acceden a representación política y por tanto tampoco encuentran un eco de sus propias voces en el Parlamento, ni tienen a veces un acceso fácil a la justicia. ¿Cuál debe ser el papel ahí de este tipo de debates? Sí, bueno, gracias por tus generosas palabras sobre la obra. Eh, bueno, en relación con los grupos en situación de vulnerabilidad, como les llamamos en México, como dices, en Estados Unidos, la nota al pie número 4 del caso Carolyn Products les llamaba minorías discretas e insulares, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eran discretas y por qué eran insulares? Estaban pensando principalmente en los afrodescendientes. Las afrodescendientes, y es discreta porque se puede ver por el color de piel, que es, digamos, pertenece a la minoría, y es insular porque actúan como un grupo, ¿no? Luego eso fue cambiando a lo largo del tiempo y luego se habló de anónimas y difusas. Bruce Ackerman puso eso sobre la mesa, sobre todo para hablar de la comunidad homosexual, ¿no? Porque es anónima, no necesariamente sabemos si es una persona es de orientación homosexual, y difusa porque no necesariamente actúan como un grupo, y ha ido cambiando a lo largo del tiempo esta conceptualización, ¿no? En el caso de México hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, normalmente pensando en grupos que han sido sistemáticamente discriminados, es decir, en el reparto de beneficios y cargas, sistemáticamente les va mal. Hay prejuicios sociales en su contra y normalmente carecen de poder político, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez o jueza constitucional, digamos, conforme a la teoría progresista, yo diría, de la justicia constitucional? Es, pues, levantar las antenas, ¿no? Cambiarse los lentes y decir, ojo, si estás distinguiendo en una ley, por ejemplo, y vas a perjudicar a ese grupo, lo que tienes que hacer es aplicar un escrutinio más estricto de análisis de constitucionalidad, que es lo que se llama como los escrutinios estrictos o intermedios, que en Estados Unidos existe. Acá solo tenemos escrutinio estricto. Y bueno, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer como juez o jueza constitucional es pedirle más justificación al Poder Legislativo o a la autoridad que estás analizando, ¿no? Ya no presumo que es constitucional lo que estás haciendo, sino al contrario, sospecho que lo que estás haciendo es constitucional y por tanto te elevo, digamos, el nivel de justificación que tienes que superar para que yo considere que lo que haces es constitucional. Y un nivel de exigencia justificativa bastante alto, porque para que se pueda superar un escrutinio estricto por parte del legislador no está fácil. No está fácil, o sea, en teoría, ¿no? Es un escrutinio muy difícil de superar, ¿no? ¿Por qué dice en teoría? En la práctica no. Bueno, porque podemos ver que hay sentencias en las que se aplica escrutinio estricto y a veces uno no le queda tan claro si realmente fue tan estricto como supuestamente debería ser. Pero no sé si te refieres a la Suprema Corte de México, Así pero, es, así pero si es eso, yo ahí diría que tampoco históricamente se ha caracterizado por ser un tribunal muy activista o más bien ha sido bastante deferente, digamos. De acuerdo. Y bueno, también aquí hay un punto importante que hay que llamar la atención. En el caso de la Suprema Corte de México, lo que se hizo fue, digamos, aplicar los escrutinios estrictos norteamericanos con el test de proporcionalidad europeo. Eso, en teoría, incluso hace que el test de proporcionalidad sea súper estricto, ¿no? Porque Claro. ya de por sí el test de proporcionalidad para los norteamericanos que lo han estudiado, les parece un test estricto por el tercer paso, ¿no? De que sea la medida menos restrictiva posible. Pero ahí
yo creo que a estas alturas, a lo mejor, porque esto, vaya, tampoco estamos hablando de algo que se lleve haciendo 40 o 50 años, es muy reciente en México, pero a estas alturas, incluso incipientes en la historia constitucional del país, ya hay una diferencia entre cuándo aplicar escrutinio estricto y cuándo test de proporcionalidad, ¿no? Bueno, O no, o tú crees que todavía se sigue yo creo ahí? que hay, digamos, sentencias emblemáticas de la Suprema Corte en la que se mezcla el test de proporcionalidad con el escrutinio estricto, digamos. Bueno, esa es una cuestión que se hace porque pues, se ha importado las dos tradiciones, muy probablemente porque hubo quien estudió en Europa y quien estudió en Estados Unidos y se trajeron, digamos, lo que estudiaron. Bueno, es posible, no significa que esté mal, simplemente que tiene una consecuencia para el análisis constitucional. Yo veo que metodológicamente, a ver, y si quieres, platicamos de casos concretos, pero no se deberían de mezclar. Yo sí No, veo un problema, no, yo, metodológicamente. Creo que no se deberían de mezclar, ¿no? Porque haces el escrutinio mucho más estricto de lo que ya es de por sí el test de proporcionalidad, pero digamos que no hay algo en la naturaleza del test de proporcionalidad que lo impida, ¿no? Supongamos que, a ver, ¿en qué se ha traducido? Que en lugar de pedir un fin legítimo, pides un fin imperioso, ¿no? Correcto. Que en lugar de pedir una relación medio afín razonable, pides una relación estrecha, ¿no? En el segundo paso. Y el tercero y cuarto paso básicamente quedan igual. Digamos, Pero en el escrutinio estricto llegas a 1 y 2. Y en proporcional te vas a 1, 2, 3 y 4. bueno, pero en escrutinio estricto podrías correr los 4 pasos, digamos, ¿no? ¿Por qué no lo podrías correr? En escrutinio estricto, una proporcional en sentido estricto también. No, ahí sí ya no. Ah, Ahí pues sí ya ya no. no. Al cuarto ya no llega. No, tercero y cuarto. Ok, tercero y cuarto ya no Tercero y cuarto llegarías. yo creo que no llegas. No, no llegas. De acuerdo, no había entendido. Ahora, fíjate, déjame te planteo en ese sentido lo siguiente. Estas técnicas de argumentación, que además ya implican un grado de sofisticación importante en el discurso constitucional, han sido materia de crítica también, porque advierten algunos Sí. que amplían quizá de manera excesiva el ámbito de decisión jurisdiccional. Ujú, La crítica típica es que se puede ponderar en cualquier sentido. sí. Si tú eres un juez más liberal o progresista, vas a procurar una ponderación para donde se orientan tus criterios. Ujú. Y si eres un juez más conservador, pues a lo mejor tu ponderación termina siendo en un sentido diverso. ¿Es esto así? ¿Te parece que esta crítica hace sentido o es un poco artificiosa? A ver, yo creo que hace sentido o sea, con ciertos límites, ¿no? O sea, creo que esa crítica, digamos, de la discrecionalidad judicial que existe en la justicia constitucional deriva de la naturaleza de los derechos, ¿no? Los derechos están redactados en términos ambiguos y vagos que dan lugar a desacuerdos profundos, y eso no podemos obviarlo. Y ahí entra la ideología, y ahí entra la filosofía política y la filosofía moral. Y lo que pasa es que solemos no quererlo reconocer, ¿no? Entonces esa misma crítica se va a traducir al test de proporcionalidad, como se traduciría a cualquier metodología que utilicen los jueces. Es decir, la discrecionalidad nunca va a ser erradicada. Digamos, me gusta decir que el test de proporcionalidad no son matemáticas. En cada paso del test de proporcionalidad y valoración, eso no significa que puedan hacer cualquier cosa, ¿no? Oye, Significa, pero el derecho no son matemáticas, Roberto. ¿no? O sea, porque si esa es la crítica, dice, no, es que si tú, que un poco, ahí es donde me parece un poco artificiosa la respuesta que le da Robert Alexi a sus críticos Ujú, cuando enfrentan casos como el emblemático caso Titanic y ujú. todas estas explicaciones de Alexi. Y entonces Alexi dice, no, en esta hiperracionalización alemana, dice, no, entonces te pongo la fórmula del peso para que veas que incluso 0.05 más Claro. 1.0 más... Sí, no, de acuerdo. O sea, digamos, no es así el derecho. Yo creo que no es No es así, así. ¿no? Y, Pero, y pero el derecho no es así. el derecho no es así. Y sobre todo el derecho constitucional, ¿no? Porque los derechos, digamos, hay múltiples formas de interpretar los derechos. Oye, y una crítica a los críticos de la ponderación o de la proporción en sentido amplio, etcétera, es que ellos son, digamos, lo que hacen es criticar esto en el sentido de no está bien, no lo usen, no lo hagan, miren que llegan a soluciones difícilmente defendibles, etcétera, pero no he visto una propuesta seria sustitutoria. Ujú. Y se los he dicho a algunos de estos críticos, cuando nos toca coincidir en eventos académicos, les digo, muy bien, tú dices que está muy mal y todo eso, perfecto, quitémoslo, ¿qué ponemos? Y entonces se regresan a Savigny y Ujú. se regresan al siglo XIX y te dicen, pues interpretación gramatical, teleológica, sistemática, esto y qué más. Digo, pero ¿cómo es posible cuando trabajas con principios? Sí, de acuerdo. Creo que ahí lo que falta es una propuesta.
digamos, existe la posibilidad también de la categorización, que es digamos, una forma de aproximarse a los límites, como la que hacen Estados Unidos sobre todo. Pero más allá de eso, yo diría, también el test de proporcionalidad tiene cosas buenas, ¿no? Y es que transparenta la discusión, Sí. nos da un orden en la argumentación. Por lo menos nos dice el juez y la jueza claramente qué es lo que está pensando, o bueno, más bien lo que está, las razones que nos está dando, porque puede ser que los motivos sean distintos, pero sus razones públicas están puestas sobre la mesa. Entonces, sí, creo que cualquier tipo de metodología, sea esta o otra, tiene ese problema de la discrecionalidad, pero finalmente lo que nos da el test de proporcional es un orden, nos da transparencia y nos pone sobre la mesa las razones. Y déjame traigo a colación ahora otra crítica en función del comentario que haces sobre discrecionalidad. ¿Qué no también tiene un cierto grado de discrecionalidad la aplicación de métodos hermenéuticos tradicionales? Porque parecería que la discrecionalidad está solo cuando De acuerdo. ponderas, solo cuando haces proporcionalidad. Y cuando haces interpretación gramatical, ¿no tenemos ejemplos de manipulación lingüística? ¿No tenemos ejemplos de cómo el significado gramatical que un juez le asigna a una definición legislativa es totalmente arbitraria? Eso también lo hay. Totalmente. Y creo que muestra el punto que estabas haciendo más temprano, que era pues que esto existe en cualquier metodología, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los norteamericanos, y trayendo el caso Dobbs que mencionabas antes, ¿no? Se acaba de decidir o revertir el precedente Roe versus Wade, Sí. y los jueces conservadores de la Corte Suprema Norteamericana normalmente aplican el método originalista, ¿no? Que es interpretar la Constitución y los derechos a la luz de lo que querían los padres fundadores o quien aprobó la reforma constitucional en su momento, o lo que significaban las palabras en su momento. Digamos, hay distintas vertientes, pero en principio eso es para evitar imponer, dirían ellos, su visión de lo que es la libertad en el 2022 y más bien proteger lo que la Constitución quiere conforme a quienes la redactaron. Ahí también hay un margen de discrecionalidad importante, y en el caso Dobbs lo han criticado las feministas porque dicen, ellos nos dicen que acudieron al siglo XIX para ver lo que querían quienes aprobaron la 14ª enmienda en 1868. Y dice Rivas-Sigue, lo que pasa es que leyeron solo una parte de la historia constitucional del siglo XIX. Hay otra gran parte que dejaron de fuera y que supuestamente es para reducir su discrecionalidad, digamos, su método es para reducir su discrecionalidad, pero en realidad también existe, ¿no? En la selección ahí de la historia a la que miran, a las tradiciones a las que miran. Tienes toda la razón, porque además a la historia hay que saber mirarla y hay que mirarla de manera completa. Para mí esta discusión se resolvía con una famosísima carta que Thomas Jefferson le envía a James Madison, siendo Jefferson el embajador americano en Francia, y le dice, en una argumentación, en fin, discutible, etcétera, pero le dice, todas las constituciones se tienen que renovar cada 34 años. Pero, ¿por qué cada? Porque es la esperanza de vida y entonces cada generación tiene derecho a su propio régimen constitucional. Y en esa misma carta de Jefferson a Madison dice, los muertos no tienen derechos, la tierra pertenece a los vivos. Entonces traer, aunque haya estado bien la indagatoria histórica y sea Claro. precisa, cosa que podemos discutir, pero dando por hecho que hicieron bien su tarea. Sí, pero no estamos viviendo en el siglo XVIII. No estamos viviendo en el siglo XIX. Es esta sociedad a la que tú tienes que regular. Son estas mujeres a las que les estás impidiendo abortar o Totalmente. decidir sobre su cuerpo. Y ahí es donde me parece que la tesis originalista, que fue emblemáticamente, diría yo, defendida por el Justice Scalia, ¿no? Incluso tiene un libro ahí famoso sobre el tema, no da buenas respuestas. Es esta sociedad. ¿Qué quiere esta sociedad? ¿Qué es aquí la igualdad? ¿Qué es aquí la libertad? ¿Qué son aquí los derechos humanos? Sí, Oh, ¿qué eran allá hace 200 años? Pues mire, todas esas personas ya se murieron. totalmente. Creo que es una visión muy conservadora, digamos, porque mira al pasado y a qué pasado, en este caso que estamos discutiendo, al pasado en el que los hombres votaban, las mujeres no votaban, Fíjate. ¿no? Y entonces estás decidiendo qué derechos tienen las mujeres en 2022, preguntándoles básicamente a los hombres del siglo XIX. En una sociedad machista, ¿no? Y Exactamente. en una sociedad que segregaba Ujú, por razón de género, que segregaba por razón de raza. así es. Alguien se preguntaría, ¿pero acaso es esa la sociedad a la que queremos voltear a mirar para que nos indique cómo se tienen que resolver hoy los más acuciosos dilemas constitucionales del presente? Desde mi punto de vista, claramente no, pero bueno, hay gente, ¿no? En Estados Unidos, digamos, que defiende esa posición. Evidentemente que detrás de ello hay ideología, ¿no? También una ideología fuertemente conservadora. Sí. Bueno, ahí sí, sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con Roberto Niembro Ortega sobre
Los nuevos paradigmas de la argumentación constitucional, y yo diría incluso más por la vertiente que está tomando esta conversación, el nuevo derecho constitucional, el derecho constitucional del siglo XXI. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este programa especial de Justicia TV, en el que se abordan los nuevos paradigmas de la justicia en México y particularmente en el caso de la argumentación constitucional. Pues estamos platicando con Roberto Niembro Ortega, un profesor, un intelectual, un servidor público experto precisamente en estas cuestiones. Y te quiero plantear, Roberto, ahora la siguiente temática que tú abordas incluso en tu libro, que tiene que ver con la posibilidad de ir construyendo, voy a usar este término y tú me dirás si es correcto o no, pero sentencias dialógicas en el paradigma de la argumentación constitucional, donde no se llegue a un callejón, digamos, o a una vía unilateral sin salida, sino que en la justicia constitucional se vayan como abriendo rutas, como abriendo vías, considerando a los otros órganos del Estado también. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, o sea, la visión de las, digamos, de la justicia constitucional deliberativa o dialógica es que, o sea, el presupuesto, la premisa es que hay distintos intérpretes constitucionales en la sociedad y que no es el único intérprete el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, ¿no? Eso no significa que tenga un rol importante, significa simplemente que se reconocen otros intérpretes, incluyendo a la sociedad civil, a la movilización social y también a los otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, no siempre se piensa que los otros poderes del Estado, digamos, no interpretan la Constitución, sino que también pueden tener interpretaciones constitucionales legítimas y válidas y que dentro del desacuerdo que se genera en la interpretación constitucional, no siempre los tribunales constitucionales tienen la razón, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por sentencia dialógica? Puede, digamos, tiene distintas connotaciones. Una posibilidad es como la que existe en Canadá, digamos, institucionalmente hablando, los parlamentos pueden responder conforme a la cláusula 33 a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte y revertir esa o blindar esa ley frente a la declaratoria de inconstitucionalidad. O sea, se genera una reflexión ulterior después de la sentencia en la cual se dice, no, pensamos que de todas formas debe prevalecer este criterio. Sí, o sea, la sentencia, digamos, dice es inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario o la exclusión del matrimonio igualitario y supongamos que el Poder Legislativo dice, bueno, no estoy de acuerdo con tu sentencia y revierto esa sentencia o blindo la ley 5 años más y la puedo postergar. Esa es una posibilidad, digamos, porque permite el diálogo después de la sentencia. Es muy propio o de sistemas parlamentarios como era Canadá, que se acercó un poco a la justicia, digamos, estableció la justicia constitucional y no viene de los tribunales constitucionales fuertes europeos o norteamericanos, ¿no? Otra posibilidad de pensar las sentencias lógicas pueden ser, por ejemplo, porque pueden ser desde muy diversos puntos de vista, el caso marihuana en México, ¿no? El caso marihuana, la primera sentencia, fue una sentencia dialógica porque después de la emisión de la sentencia, generó un debate público convocado por el Senado y luego otro convocado por el presidente de la República en ese entonces, que puso sobre la discusión una nueva visión, digamos, del problema del consumo de la marihuana que era basado en derechos, ¿no? Antes era solo el tema penal. Con esta sentencia lo que genera es un debate público convocado por los órganos del Estado, pero también en la esfera pública informal, ¿no? Es decir, en nuestras mesas de café, en nuestros programas, en los periódicos, en los blogs, etc. Entonces, esa también podría ser una sentencia dialógica. Otras posibilidades es que el diálogo se dé dentro de los tribunales, ¿no? Y en eso puede haber herramientas distintas, ¿no? Ya lo vimos, se ha usado poco en México, pero lo vimos, por ejemplo, cuando el aborto, cuando se decidió la primera sentencia del aborto, no la del septiembre del año pasado, sino la de la del distrito, cuando era el Distrito Federal que despenalizó el aborto, que se convocaron audiencias públicas. Sí. En esa medida también son sentencias dialógicas porque el tribunal reconoce, digamos, que estos temas son profundamente controvertidos y que quien no esté a favor del aborto no significa que, digamos, que no entienda nada, significa que tiene una visión distinta y que tenemos que respetarla y que ante esos desacuerdos profundos, pues la forma de decidirlo es a través del diálogo, ¿no? Y entonces se convierte en una sede de diálogo constitucional. Entonces, así lo defines, los tribunales como sedes de diálogo en tu libro. Y el papel que juega ahí el amicus curiae, la figura de ONGs o sí. personas que se dedican a la vida académica, etcétera, que hacen llegar argumentaciones a los tribunales. Esa también es una posibilidad, ¿no? Las amicus curiae es otra forma institucional en la que se puede, digamos, el tribunal como tal
convertirse en una sede de diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un espacio en el que se delibera más allá de las partes en el litigio. Obviamente esto no significa, y la teoría dialógica no dice que todos los juicios se tengan que abrir al... No, No, eso bueno, sería, sería, digamos, ni tiene sentido, ¿no? Y sería institucionalmente absurdo. claro. Se está diciendo en casos como este, como el del aborto, ¿no? A ver, sabemos que hay desacuerdos profundos y que hay, digamos, nos tenemos que respetar como ciudadanos que tenemos desacuerdos. Y entonces lo que vamos a hacer es dialogar. O en sentencias de políticas públicas muy ambiciosas que pueden tener una gran afectación, entonces, pues, convocar a dialogar sobre todo a las autoridades, por ejemplo, en el momento del cumplimiento de la sentencia. Usas tres ejemplos en tu libro tomados de la práctica constitucional argentina: el caso Verbitsky, el caso Riachuelo y el de las vacantes en el sistema educativo de educación básica Así es. en Argentina. Y en el libro expones que elegiste estos ejemplos porque te parecen especialmente representativos de lo que sí vale la pena tomar en cuenta. Sí, vale la pena, bueno, digamos, para recordarle al auditorio de qué trataban, en términos generales, digamos, Sí. estos asuntos son asuntos que van a impactar directamente en la política pública, ya sea educativa, ya sea cómo vamos a limpiar un río, ya sea cómo vamos a arreglar el problema de los desplazados en Colombia, que es una de las sentencias que dio pie a este tipo de justiciabilidad. Me impresionó el caso Verbitsky porque es este recurso de habeas corpus que presenta una ONG, el CELS, ¿no? El Sí, Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, donde pide la liberación de todos los presos, dada la situación absolutamente violatoria de derechos humanos de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. del hacinamiento, El ¿no? hacinamiento, etcétera. Cosa que también sucedió en Estados Unidos. ¿Te Sí. acuerdas? La Suprema Corte de Estados Unidos en contra del Estado de California. Así es, así es. Y lo que, digamos, las características o por qué los podemos englobar en un tipo de juicios es que son estructurales, digamos, las medidas van a ser estructurales, las medidas que se tomen como consecuencia de la sentencia. Entonces, en el momento del cumplimiento y la implementación, es fundamental, digamos, que las autoridades participen en un diálogo con los jueces y con la sociedad civil. Eso es súper importante, porque si la sociedad civil no está integrada, básicamente no pasa nada y no hay ningún cambio conforme a lo que se ha estudiado, digamos, en el derecho comparado, tiene que estar la sociedad civil, tienen que estar las autoridades que van a cumplir con esas sentencias y tiene que el juez que cumplir, digamos, un papel de monitor de lo que va sucediendo. Y hay mesas de diálogo posteriores en el cumplimiento de las sentencias porque también se respeta el margen de maniobra de las autoridades administrativas. Es decir, no te voy a decir exactamente cuántas escuelas, con cuántos pupitres, con cuántas maestras, pero sí te digo que aquí hay una violación al derecho a la educación y que tienes que hacer algo estructuralmente hablando. Oye, estaba pensando si verías como especialmente idónea esta forma de aproximación a buenas soluciones constitucionales en el caso mexicano a problemas como, por ejemplo, el tema del agua. El Ujú, litigio por falta de agua en el país se está multiplicando. ujú, Hay sentencias de juzgados de distrito, tribunales colegiados. El tema llegó a la Corte por vía de controversias constitucionales promovidas por municipios del estado de Chihuahua también, en donde la gente básicamente está utilizando el amparo, o en el caso de Chihuahua, las controversias para decir, necesitamos agua. claro. Necesitamos algo tan elemental y tan básico como agua, pero la política pública de acceso a recursos hídricos comporta un gasto público enorme, comporta la realización de obras pues de una dimensión muy, muy considerable. Dada la geografía del Estado mexicano, ¿lo verías como apropiado? O te pongo un segundo caso, Tren Maya, Claro. el litigio, grandes infraestructuras de comunicaciones, etcétera, pues ahí qué hacemos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el caso del agua que me parece muy claro para sí me parecería, digamos, útil este tipo de aproximación, ¿no? ¿Por qué? Porque una sentencia no va a corregir el problema, ¿no? Digamos, lo único que haces es posponer la solución. Entonces, cuando es una sentencia de este tipo, sientas a la autoridad, sientas a la sociedad civil y tu Poder Judicial te sientas a monitorear y a que el diálogo lleve a consecuencias, digamos, a la toma de decisiones. Eh, y es importante porque, como dices, es una política pública que también involucra una gran cantidad de recursos y de disponibilidad financiera. Y en eso también los jueces tienen que ser cautos hasta dónde llegan, ¿no? Porque no tienen las herramientas para tomar esas decisiones y sobre todo porque
pues también para eso elegimos a ciertas autoridades administrativas o ciertos gobiernos y ciertos poderes legislativos. Entonces también tienen un margen de maniobra legítimo, digamos, para decidir por dónde van a solucionar. Bueno, y además técnicamente tienes un principio de legalidad presupuestaria, con lo cual tampoco un Claro, juzgador puede decir, pues 5,000 millones para acá, no, 10,000 para acá, ¿no? O sea, tienes un principio de reserva de ley en de acuerdo. materia tanto de determinación de tributos, impuestos, etcétera, como de ejercicio de gasto público. Entonces, Sí, ahí, sí, totalmente de acuerdo. oye, y en ese sentido, ahora, déjame hacerte aquí una crítica que a la vez es autocrítica porque yo suscribo todo lo que acabas de decir, pero alguien podría eventualmente plantarte esto, Roberto. ¿No es un poco ingenuo que en este paradigma del constitucionalismo deliberativo y en estos ejemplos mismos que tú en el libro pones, pensar que las autoridades, que son la fuente cotidiana de violación sistemática y estructural de derechos humanos, porque están sentados en una mesa, se van a comportar bien? Y te traigo a colación una expresión y advierto que quizá estoy cargando demasiado las tintas, lo advierto, pero es una expresión de hace algunos años de Noam Chomsky, Ujú. cuando hablaba de los estados canalla. Es que en América Latina tenemos autoridades canallas, autoridades con cero compromiso democrático, con profundo desconocimiento de los derechos humanos, que no están dispuestas a hacer ni el mínimo esfuerzo por proteger, ya, y el agua ya sería algo muy exquisito, o el sistema penitenciario, no hace nada ni por proteger la vida de las personas. No, el constitucionalismo deliberativo, en este tipo de ejemplos, te diría alguien, no es de una ingenuidad, no es de una visión infantil ahí. Sí, a ver, yo diría dos cosas, ¿no? Lo primero es que sí hay una posibilidad de, eh, digamos, de que las autoridades no colaboren y que las autoridades a propuesta o con más bien con el pretexto del diálogo se siguen ad infinitum y nunca cumplen y nunca, digamos, dan consecuencias y toman decisiones y concretan la decisión. Y es una de las críticas que se ha hecho frente a este tipo de decisiones, sobre todo en Colombia, que es la Corte Constitucional colombiana ha adoptado para muchas cuestiones estructurales este tipo de decisiones desde el caso de los desplazados, que fue la Esta primera, es emblemática. y que sigue hasta la fecha, digamos, abierto el cumplimiento. Y el concepto del estado de cosas inconstitucional. Claro. Entonces, ante ese tipo como dices, de estado de cosas inconstitucional, pues se han adoptado este tipo de medidas. No digo que digamos que sea la panacea, claro que hay ese debate. Ahora, yo creo que ese problema, digamos, se le presenta al juez en cualquier circunstancia, ¿no? Por eso se decía, digamos, en el federalista que él era el poder más débil, ¿no? Sí. Porque no tiene ni la fuerza ni el dinero. Entonces, en cualquier caso, Ni la tiene espada ni la bolsa. ni la espada ni la bolsa. Entonces, esa situación, digamos, creo que se logra más a través de la construcción de legitimidad del Poder Judicial. Es decir, para lograr que los otros poderes colaboren en este tipo de decisiones estructurales, pero en todas las decisiones que toman, tiene que tener una legitimidad, digamos, ciudadana muy fuerte. Sí, es indispensable. Oye, pero estaba yo pensando, ciertamente el caso de Colombia es emblemático y ha sido muy estudiado. Ujú, Hay algunas sentencias de la Corte Constitucional de Sudáfrica en materia de vivienda, el caso Grootboom, por ejemplo, pero para traerlo a nuestra realidad, te pongo dos casos. Rosendo Radilla Pacheco contra México, cuando la Corte Interamericana dice integren una base de datos nacional que permita la identificación de personas desaparecidas. ujú. ¿Cuántos años han pasado? Y apenas está avanzando medio milímetro en ese tema. Y dos, González y otras contra México, campo algodonero, Total. donde la Corte Interamericana le dice, cambien esa visión machista contra las mujeres, esa discriminación sistemática y estructural, den cursos, avancen en no sé qué, por lo menos formen a las autoridades para que cuando van las mamás a denunciar, no se burlen de sus hijas y les digan, se fueron con el novio, Ujú, se fueron al cine, les gusta la fiesta, sí. o les hagan preguntas de su vida sexual. Pues, desapareció su hija. Ujú, Pues, ¿cuántos novios tiene su hija? ujú, Eso pasó y sigue pasando. Entonces, en esa lógica de una visión, perdón otra vez que traiga Chomsky, canalla, ujú, la respuesta del constitucionalismo deliberativo es, no, pues sentémonos a platicar. ujú. A ver, efectivamente, los casos que estás poniendo son retos de cumplimiento importantísimos. Ahora, y en el caso de Campo Algodonero todavía es más trágica la situación, ¿no? De lo que existía en 2009 cuando se dictó la sentencia a lo que estamos viviendo el día de hoy en número de feminicidios. Es todavía peor, ¿no? Es todavía peor. Ahora,
no sé si hay distintas facetas que podemos analizar el impacto de esas decisiones. O sea, sabemos que el feminicidio sigue siendo un problema gravísimo, pero a la vez sabemos que, digamos, en algún aspecto, en el ámbito cultural, desde, por ejemplo, el Poder Judicial Federal, se han tomado muchas medidas derivadas, digamos, de ese tipo de sentencias que pretenden cambiar la cultura machista en México, ¿no? Sí. Oye, estamos, Roberto, acercándonos al final del programa, pero te quiero plantear una posiblemente última cuestión, que es por la apertura del paradigma constitucional hacia fuentes del derecho, no de creación y alcance nacional. Ha habido, creo que un impacto muy importante. En México lo hemos visto, en presentes de la Suprema Corte lo hemos observado, de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, que nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras, que nos obliga a nosotros también en el derecho a trabajar con otras fuentes, a observar precedentes interamericanos, ahorita mismo lo planteábamos. ¿Qué aporta eso? Un comentario sobre ese tema, por favor. Sí, yo creo que tal vez es una de las características, sí, características institucionales, porque la apertura al derecho internacional en el caso de México está en el artículo primero constitucional. Digamos, ya es una obligación desde la reforma de 2011, la apertura. Llegamos tarde, pero bueno, ya llegamos. Y creo que ha sido una de las cuestiones que ha detonado más el cambio de argumentación constitucional en México en los últimos años. Y solo pondría como ejemplo el caso de la sentencia del aborto mexicana de septiembre del año pasado. Si se le compara con la sentencia que veníamos mencionando de Estados Unidos, que es nacionalista, conservadora, que solo voltea a ver su constitución, y lo que dijeron en el pasado, nuestra constitución nuestra sentencia de aborto es una sentencia internacionalista transformadora. ¿Por qué internacionalista? Porque ustedes van a ver tratados, estándares internacionales, incluso soft law, citado en la sentencia, y porque quiere transformar la realidad social de esas mujeres de 2022 y no voltear a ver lo que querían los hombres en 2019. Pues parece que estás planteando dos modelos diferentes de comprensión de los derechos y del Estado constitucional, una mirada hacia el pasado, conservadora, yo creo que muy dudosa, porque incluso los historiadores le dicen a los originalistas, pero tú eres jurista, o tú no eres historiador, Así tú es. como dices lo que sucedió en 1800, no sé qué, espérate. No, el jurista no tiene esas herramientas que el historiador sí tiene. De acuerdo. Entonces ya de entrada es muy debatible. O el otro paradigma que ahorita nos acabas de perfilar con gran inteligencia y luminosidad, de abrámonos a nuevas fronteras, abrámonos a nuevas fuentes del derecho y de los derechos y veamos un futuro de progreso para Así la es. tutela de estos mismos derechos. Así es, creo que son dos paradigmas que están hoy, digamos, que los podemos ver en ejemplos concretos, en sentencias tan relevantes como las sentencias del aborto en el caso de Estados Unidos reciente y en el caso de México de septiembre del año pasado. Yo estoy seguro que las personas que hayan visto este programa sabrán muy bien dónde nos ubicamos tú y yo en este tema. Claro que Así sí. lo espero. Gracias por su atención. Gracias, Roberto, por tu tiempo, por tus comentarios, por tu inteligencia. Al contrario. Y a usted que hace posible este programa especial de Justicia TV sobre los nuevos paradigmas de la justicia en México. Hasta pronto.